descripción y doy inicio. Muy buenos días, mi nombre es Elvis Canino, este espacio Una Taza de Esperanza, el espacio obligado en el buen sentido de los lunes, y digo obligado porque a veces me siento tentado a dejarlo de lado por las responsabilidades laborales, pero el deber, mi propósito y obviamente ustedes que siempre me están escribiendo, me motiva a continuar. Entonces aquí estamos de nuevo. El tema de hoy, el antipoder de la incoherencia. Antipoder, ahí recalco, de la incoherencia. Cuando hablamos de antipoderes en este espacio, nos referimos a estos mismos poderes que como seres, como individuos, tenemos innatos y unos y desarrollados otros, o ambas otros, en nuestra conformación como seres. Me refiero a poderes, la creatividad, la capacidad de comunicar, la capacidad de amar, todo esto que humanamente es parte de nosotros. Unos más que otros, otros menos, por razones distintas, culturales, psicológicas, sociológicas, y para usted de contar, la lista sería infinita. Damos más cabida o menos a algunos que a otros en nuestras vidas, y también obviamente esto definido por la personalidad y por supuesto algo que es nuestro punto de apoyo en todas las conversaciones que se desarrollan en este espacio, porque es parte esencial de mi trabajo profesional, el área sistémica y por supuesto la historia familiar. Entonces, cuando hablamos de antipoderes, nos referimos a esto que bien podríamos llamar desde la cualidad de poder la coherencia, pero utilizado en nuestra contra. Y este de hoy, justamente este antipoder, es muy importante hablar sobre él porque está instauradísimo no solamente en nosotros como individuos, sino en nuestra sociedad de una manera tremenda. Comienzo con un ejemplo cercano. Alguien profesional de la salud, que es cercano a mí, en nivel de amistad, en un momento de nuestras vidas, se me ocurrió preguntarle por su profesión de médico, cómo hacía, cómo se le hacía a él posible darle una recomendación, hipotéticamente a un paciente, de que dejara de fumar, si él mismo, por su gran pasión por el cigarrillo, por fumar, hábitos que le respeto, pero mi pregunta era especialmente indagatoria a nivel de investigación personal, por curiosidad, cómo hacía para decirle a un paciente que dejara de fumar mientras él olía cigarrillo, porque como médico eh, muy profesional e impecable, eso sí, profesional en todo lo que implica, pero a un fumador el aroma, por mucho que lo trate de disimular, lo delata, y otras señales. Él me respondió algo desde el chiste, de hecho nos reímos mucho en ese momento, pero que me quedó grabado para siempre, y por supuesto me puso a reflexionar inmediatamente, justamente por la misma razón por la que preguntaba, que era esta necesidad de entender qué podía, o sea, cómo era posible esto, ¿no? O sea, me puse en el lugar de un paciente a que le diga, deja de fumar, y el médico me lo diga con olor a cigarrillo. Me dijo, yo le digo a los pacientes, haga lo que el doctor dice, no lo que el doctor hace. Entonces eso, obviamente sigue siendo un muy buen chiste, cada vez que lo recuerdo me produce gracia, pero también me hace un tremendo ruido aún, tal como el que me hizo en ese momento, porque pareciera que nuestra sociedad está cimentada en ese principio. Haga lo que yo digo, más no lo que yo hago. O sea, yo puedo decir lo que está bien, pero yo puedo decir lo que está mal, pero hacer eso mismo, y si yo lo hago, está bien. Un poco lo que los padres hacemos cuando dictamos ciertas directrices, pero no miramos que en nuestra conducta hay, o directa o indirectamente, repeticiones o literalmente las mismas de lo que estamos diciendo que no está bien, por ejemplo los hábitos como el cigarrillo y otros más, o
Sencillamente la analogía entre esa capacidad de juicio que podemos tener para etiquetar algo como bueno o malo sin ver aquello que estamos haciendo como parte de nuestra normalidad, que puede ser igual de dañino o peor, y que obviamente está siendo ejemplo, porque los niños están mirando constantemente el hacerla, el accionar de las figuras que se supone que son autoridad. Eso incluye a los padres y también a otros adultos cuidadores como los educadores, por ejemplo. Entonces, y allí vemos muchísimo esto de la incoherencia. Entonces, ese hacer lo que se dice, pero no lo que se hace, está tan arraigado en nosotros que lo hacemos sin darnos cuenta y vivimos en ello. ¿Qué pasa con la incoherencia? Que la incoherencia es el origen de todas las enfermedades físicas, psicológicas, espirituales, y el origen, el caldo de cultivo de todos los problemas. Porque en la incoherencia se fundamenta todo. Por ejemplo, en la incoherencia nace la mentira. La mentira nace en el castigo y en la incoherencia. En el castigo porque desde niño, cuando estamos empezando a formar nuestra personalidad y a diseñar nuestros patrones de respuesta, si aprendemos que algo que hacemos nos acarrea una consecuencia muy traumática, a veces muy traumática, como la violencia física, pasa todavía en muchos hogares lamentablemente, nuestro mecanismo humano más inmediato va a ser la elaboración de sistemas de evasión de esto. Entonces de ahí donde se aprende a mentir. Por eso vemos a tantos adultos no reconociendo lo que hacen, incapaces de reconocerlo ante nadie por el ni siquiera teniendo idea de por qué, pero sí por el mero hecho de que está instaurado en ellos un programa de temor, que aunque como adultos sepan que no es un temor real, que no va a haber una reprimenda ni siquiera similar a aquella que se recibió en el momento que se empezó a desarrollar este mecanismo de evasión, activa las mismas emociones, y a nivel inconsciente, por supuesto. Entonces nos hace viable y automático el que evadamos la responsabilidad a través de la mentira. Y otra manera de evadir la responsabilidad es a través de la incoherencia, porque la incoherencia también es una especie de desconexión. Cuando hacemos una cosa y decimos otra, que es lo que es la realidad de prácticamente todos nosotros en el día a día, y ahí estamos todos incluidos. Vamos a hablar un poco de cómo solucionar, ¿no? En el tiempo que podamos, por supuesto, que está dentro del espacio. Pero es tan normal esto que nos parece que esa es la única manera de hacer las cosas. Y por eso que estamos tan mal a nivel de salud, en todos los aspectos que mencioné y más, y obviamente a nivel de comunicación. La comunicación disruptiva, la comunicación incoherente, la comunicación desintonizada, es el origen de todos los conflictos humanos, incluidas las guerras. Ya mirándolo a escala global, a gran escala. Pero es que las guerras empiezan también en el ámbito individual, porque hay una guerra que tenemos constantemente con nosotros mismos. Esta incoherencia nos genera, por ejemplo, el autoataque. ¿Cuántos de ustedes no se sorprenden autoatacándose, autoagrediéndose de unas maneras a veces muy, pero muy severas cuando cometen cualquier equivocación? Incluso sin cometer la equivocación. Este síndrome esta propensión a la perfección que tenemos los que trabajamos como oradores, cuando salimos de una conferencia, por mucho que tengamos harta experiencia, muchísimo tiempo haciendo y muchísimo dominio sobre el tema que manejamos, generalmente salimos o inmediatamente o posterior con el pensamiento de que pudimos haberlo hecho distinto. Pude haber hecho esto o en vez de esto. Incluso le pasa mucho a los escritores, por eso he escuchado de algunos escritores de alto renombre. Me llama mucho la atención que la mayoría coinciden en no releer sus escritos luego de que ya han salido, y casi siempre cuando lo han explicado aluden a lo mismo, a que podrían tratar de corregir prácticamente todo. Se prefieren dejar, ya salió. Esto es obviamente, o sea, esto está bien, es humano, pero es una manera también de mirar cómo funciona la incoherencia en la cotidianidad. La incoherencia, por ejemplo, lo vemos en la instauración de castigos en la crianza y educación.
cómo se castigan ciertas conductas, parafraseando al doctor Carlos González, al médico pediatra que ha sido inspiración para todo lo que miramos la crianza y la educación de una manera distinta, y la lactancia, entre otras cosas, es que él alude, entre las muchas cosas, en uno de sus libros más conocidos, El Bésame Mucho, el cómo estas conductas que en los adultos vemos como normales, en los niños las condenamos. Es tal cual. Pues entonces no funciona solamente en el ámbito infantil, funciona en todos los ámbitos sociales a nivel por jerarquías. Pareciera que al tener determinado rango estamos permisados a ser incoherentes, a poder hacer cualquier cosa, pero nuestros mandatos. Y así funciona la sociedad, porque vivimos en una sociedad de castigo, donde se condenan unas cosas, pero se permiten cosas incluso peores, según el estrato que se tenga el individuo o el grupo a nivel político, social, y ahí la lista es larga. Entonces esto es la incoherencia. ¿Y qué es lo que pasa con la incoherencia? ¿Cuál es el mayor problema de la incoherencia? Que está instaurada, genera el problema y pretende corregirlo con violencia. Entonces por eso es un caldo de cultivo a la violencia. Y esto es terrible. Esto es terrible, pero también es poderosísimo mirarlo, porque nos ayuda a entendernos. No se trata de perfección. Siempre que hablamos de coherencia o de incoherencia, hay personas que, por lo mismo que estamos hablando, por los programas, oye, qué Gustavo, hermano querido, te estoy viendo. Gracias, conectado desde Buenos Aires. Beso y abrazo para ti y para todos los que están allá. Sabes que tenemos muchos amigos y hermanos allá. Gracias por estar. Entonces, el tema es que en esta incoherencia se genera el problema y se pretende ejercer la corrección. Y así funciona la sociedad. Entonces, por eso es que la sociedad está tan desvinculada del ser. Y el ser me refiero a todo lo que realmente somos. A todo eso que... Porque ¿qué pasa con la incoherencia? ¿Cuántas personas no están haciendo una cosa y queriendo hacer otra? Diciendo una cosa cuando de verdad deberían decir otra. Los políticos son expertos. Y hay sistemas políticos, como uno que conocemos, donde si dices lo que sientes, estás en peligro. Y obviamente es por lo mismo. Porque estamos en sistemas sociales fundamentados en la incoherencia, por supuesto también en la represión, el autoritarismo, el totalitarismo y todo eso que conocemos, pero la incoherencia es fundamental. Cuando entendemos esto, porque todo es un espejo de nosotros, entonces todo eso que está afuera nos puede ayudar a entender lo que está en nosotros y obviamente a estar conscientes de ellos y a ser responsables. Y por ende, a alinear las cosas a nuestro favor, convertir un antipoder en un poder. O sea, llevar el antipoder de la incoherencia al poder de la coherencia requiere no tantas cosas, pero una que es muy cuestionada y muy incómoda para la mayoría de nosotros. Incluso cuando ya lo ejercemos, decidimos ejercerlo como hábito, en algunos momentos va a generar resistencia, que es la autoobservación, estar atentos. Porque no es no ser coherentes, es ser conscientes de nuestra incoherencia lo que nos va a dar la solución. Porque eso es lo que aclaraba hace rato. Cuando hablamos de coherencia se piensa en perfección. No, señores. Perfección, eso es la utopía. O sea, perfección en este plano terrenal, que alguien me hable de dónde está. Bueno, sí, la podemos contemplar en lo que ha creado la naturaleza, en la creación universal. O sea, quieren ver perfección, la mirada de un niño, el desarrollo de una planta, la majestuosidad y perfección de una flor, la simetría de un copo de nieve visto desde un microscopio, pero en lo humano es una utopía y no existe. Sin embargo, muchas personas aseguran para ellos mismos que conocen o promueven esa perfección justamente desde la incoherencia. Y personas, grupos y la sociedad en general. Entonces, no se trata de perfección ni de imperfección. De hecho, la imperfección es lo humano, la imperfección es lo natural. Cuando hablamos del ámbito humano, se trata de coherencia y se trata de vigilancia hacia esa coherencia. Ejemplos básicos: tirar la basura al suelo.
Si tú cada vez que veas, si estás programado para hacerlo, mucha gente lo hace y ni se da cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado que le han llamado la atención a alguien por hacer esto y es como si no sabe de qué le estás hablando. Y realmente, porque también puede haber la sinvergüenzura, ¿no? Y la irresponsabilidad. Pero realmente mucha gente no sabe qué le estás diciendo, porque es lo que aprendieron. De hecho, no sé si ustedes lo han visto, yo sí lo he visto, madres y padres y otros adultos que le dicen al niño, hey, tíralo allí. Entonces, obviamente ahí se instaura el automatismo. Esta conducta está visto como lo normal y de verdad mucha gente no se da cuenta. Pero cuando alguien que no se daba cuenta, por alguna razón, entiende que esto no está bien, que hay una manera más viable y más positiva, más creativa, más constructiva de ejecutar la acción, por ejemplo, ya no ensuciar el ambiente, sino siempre hay un lugar donde se puede poner, reciclar, lo que sea, pero no allí, no en el ambiente, no en el suelo, no en la naturaleza. Si la persona está demasiado acostumbrada y es automático, siempre va a haber la tentación de hacerlo, pero en el momento en que lo hace consciente, hay la corrección. Es un ejemplo muy trivial, pero lo describe perfectamente. Otro ejemplo trivial, porque eso mucha gente lo pregunta en los conversatorios. Ajá, pero eso, ajá, ¿y cómo se come eso? Bueno, el semáforo. ¿Quién de ustedes no ha visto? Yo lo he visto muchísimas veces, personas muy educadas, muy letradas, tituladas, que no respetan un semáforo. Yo lo he visto. Una vez alguien me dijo que, o sea, me estaba hablando de la perfección a nivel de sistema y de educación de las personas de un lugar del planeta, lugar de Europa, comparando con el caos de Caracas, pero mientras me estaba diciendo eso se estaba adelantando en un semáforo. Entonces, tomando en cuenta que esta persona había vivido los dos ambientes, le hice ver el problema, no, la diferencia no es Caracas y Londres, que era la comparación. La diferencia la estás haciendo tú en este momento. Porque tú estando en Caracas estás comportándote como aquello que estás señalando. Eso es la incoherencia. Esta persona posiblemente no se daba cuenta y en su manera de verlo, y es una persona muy bien intencionada, pues en lo que decía y tenía un basamento, pero o sea, no se estaba dando cuenta de eso. Yo lo estaba viendo no desde una perfección, no desde un rol de juez, sino desde una autoobservación y obviamente aquí observando también al otro. O sea, si me estás hablando de algo, así como con mi amigo, a quien le pregunté eso de la incoherencia entre lo que decía y lo que emanaba, bueno, aquí también, o sea, me estás hablando del caos de acá, pero tú estás contribuyendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La ciudad o quien ejecuta la acción? Obviamente, cada quien que concluye lo que quiere. Sencillamente esta persona entendió en ese momento que había sido incoherente. Y así. Y este servidor también, por supuesto, siempre detecta incoherencias en su vida, porque eso está allí. El tema es, ¿lo vemos o no? ¿Hacemos que no existe o seguimos amarrados a esa incoherencia, señalando siempre hacia afuera lo que supuestamente está mal o bien, y no dándonos cuenta que, y eso es tan fundamental, tan básico y tan profundo, que justamente allí es donde están nuestras dificultades, las enfermedades, los problemas. Y las enfermedades, ¿cuándo nos empezamos a cuidar normalmente? Cuando estamos mal. ¿Sí o no? Y aquí nadie está exento, me incluyo allí. Y bueno, si alguien está libre de responsabilidad, que lance la piedra o que comente. Pero es tan sencillo. Obviamente sí, hay quien previene más. Hay quien sí va al dentista cada determinado tiempo para prevenir las caries. Hay quien sí va al chequeo médico cada determinado tiempo para prevenir las afecciones. Hay quien sí cuida su alimentación y sus hábitos, por supuesto. O sea, no se generaliza, pero siempre hay algo en lo que somos incoherentes. ¿Quién no ha oído hablar el dicho este de luz para la calle y oscuridad para la casa? Personas que somos muy espontáneas, muy sociales y que de repente en nuestro entorno de íntimo, donde las relaciones cercanas son espejos, y esa es una de las razones,
sacamos nuestra sombra, y a veces lo peor de nuestra sombra. Lo peor me refiero no a malo o bueno, sino lo más oculto, lo más avergonzante, eso que más hemos reprimido, por ejemplo nuestra ira. Por eso alguien que ríe mucho y decimos que alegre es. Bueno, ahí la abuela de Carlos Fraga le decía siempre a Carlos cuando joven, alababa mucho a alguien, le decía viví con él o viví con ella. Que era, porque sabía lo que esta señora sabía de eso, y eso no se lo escuchaba a Carlos esta reflexión, era análisis personal de este servidor. En su experiencia, su sabiduría, ella sabía muy bien que en la convivencia el espejo mostraba otra cosa. Entonces por eso es, y esa incoherencia, que también es inconsciente, es parte de la cotidianidad de nuestro mundo. Se mueve así. Entonces vemos cómo jueces anticorrupción son corruptos. Vemos cómo funcionarios que deberían estar contra la violencia ejercen violencia, incluso en la corrección del delito cometido por alguien que ejerce violencia. Vemos cómo personas espirituales hacen cosas terribles desde su más grande sombra reprimida. Abusan sexualmente, abusan de otras maneras, abusan, roban, timan, manipulan. Y la incoherencia es una manera, es uno de los activadores del mecanismo de la manipulación. Pues cuando yo digo haz esto, pero yo no cuido lo que hago, lo que estoy es manipulándote para obtener un resultado, y así funciona nuestra sociedad. Entonces, el antipoder de la incoherencia está allí atornillado y es la base de la mayoría de nuestros problemas. ¿Cómo lo solucionamos? Autoobservándonos primero, porque, ojo, se puede proponer muchas cosas para corregirlo a nivel familiar, de pareja, de familiar, comunitario, social, a nivel ciudad, país, planeta, sí, por supuesto. Pero tenemos que empezar por lo esencial, que es lo individual. Si usted quiere ser parte de la solución, empiece a ejercer o a hacer usted la solución. Si el planeta está muy deteriorado, procure no contribuir a ese deterioro. Si hay mucha maldad en el mundo, procure trabajar e integrar su propia maldad, porque sí, la tenemos todos, es humana, y transformarla en algo constructivo, a beneficio suyo y a beneficio del mundo. Si lo que le preocupa es la corrupción, vigílese todos los días, cada segundo de su... Eso hay que vigilarlo, pero así, porque somos propensos a eso. Quienes no han recibido más cambio del que les tocaba y se han hecho los que no recibieron nada, pues mejor me quedo callado y sigo con mi... Me dieron de más, que me sacó la lotería. No. Eso es incoherencia. Si usted promueve la honestidad. El semáforo. Porque allí salen nuestras sombras. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cuántos Dr. Jekyll no son Dr. Jekyll hasta que... Y si no saben a la alegoría a la que me refiero, busquen por favor, googleenlo. Dr. Jekyll es lo correcto, todo lo impecable, lo bonito del mundo. Y Mr. Hyde es eso que sale cuando Dr. Jekyll se desinhibe. Puede ser con alcohol, puede ser con otras sustancias, puede ser en determinados momentos donde no veo que las reglas me vayan a afectar y hago lo que quiero, o puede ser tomando el volante del vehículo. Si detrás del volante del vehículo vemos a Mr. Hyde a montones. No lo digo yo, observen afuera. Las personas cuando toman el volante del vehículo generalmente se desinhiben y salen todos los peores demonios. Entonces vemos a personas muy educadas, muy centradas, maldiciendo y haciendo un montón de cosas que normalmente no hacen. ¿Por qué? Porque desinhibe. Es como un territorio de poder, de control. En el vehículo se mueve mucho esto, ¿no? Y está bien que se mueva, porque yo estoy controlando esto, necesito controlar esto, pero entonces allí también en muchos casos, no, eso obviamente no es general, entonces al desinhibirme y ponerme en esa posición de control,
me siento con derechos a pasar por encima de quien sea, maldecir a quien sea y a incluso sacar lo más profundo de mi ira, que a lo mejor está bien que lo haga. El problema es que en esos escenarios, generalmente cuando me lo permito, entonces hago daño a otros. O me hago daño a mí mismo, porque si yo cada vez que estoy manejando estoy irritable e irascible, y entonces si paso 3, 2, 1 hora o más en eso al día, ve todo lo que me estoy quedando en una misma emoción, y eso sí pasa factura. Las emociones ninguna son negativas o positivas. Todas las emociones son humanas, son parte de nuestro ser, de nuestra esencia. El problema con las emociones, el problema con las emociones como la ira, es quedarnos en ella o pasar demasiado tiempo en ella. Porque entonces, si revisamos nuestra estructura fisiológica, nuestros valores hormonales, vemos que hay una preponderancia a segregar hormonas y sustancias que son positivas porque nos mantienen en alerta cuando hay un peligro, pero si están allí permanentemente, causan destrucción, causan daño severo, a veces irreversible. Entonces, la incoherencia solo se cura con coherencia. La coherencia solo se mantiene en autoobservancia. Y para autoobservarse objetivamente, hay que procurar estar lo más centrado posible. Lo más centrado posible. No estoy diciendo centrado. Lo más centrado posible. ¿Qué quiere decir eso? A cargo. ¿Qué ayuda? Esto que acabo de hacer. Respirar conscientemente. Certezas repetidas e internalizadas como que nada es personal. Ayudan también. Eso no funciona así milagrosamente. Eso hay que ponerlo en práctica. Es como cuando vas al gimnasio. No, no agarras la mancuerna y ya desarrollas el músculo como quieres. Tienes que ser constante. Bueno, aquí aplica lo mismo. Los mecanismos que ayudan a centrarse, los mecanismos de autoconexión con nosotros mismos, solo funcionan con la instauración de ellos como hábito, o sea, la repetición. O sea, solo funcionan a mediano y largo plazo. La respiración consciente no ayuda, bueno, a veces sí, pero no es que, pues entonces cuando me enoje respiro y ya no, eso se practica, entonces se va desarrollando también la automatización de la respuesta a eso. Si yo todos los días medito y me centro y conecto con mi paz interior, estoy más capacitado de conectar con esa paz en un momento de caos y de crisis. Eso, la repetición es lo que me va. Por eso es que algunas personas las vemos que practican meditación constantemente, vemos que pareciera que siempre pueden estar centradas en situaciones conflictivas. Eso lo han desarrollado. Por supuesto que a nivel de personalidad hay más propensión a ello en unos que otros, pero igualmente eso se desarrolla porque también esta persona que por personalidad pareciera desconectarse con facilidad o sobrellevar las cosas, pues está reprimiendo. Entonces tenemos allí un Mr. Hyde escondido. ¿Qué pasa? Cuando hay una crisis que ya traspasa las zonas de normalidad y que lo saca absolutamente de la zona conocida, puede salir un demonio que no tenemos idea. Entonces no es reprimir, es validar y dar permiso a todo lo que está en nosotros y es parte de nosotros, desde el respeto a nosotros primero que nada, para poder llegar al respeto hacia los demás y desde la coherencia. No puedo extenderme más porque el tiempo de la transmisión siempre está sujeto a una pauta que ya tengo establecida. Este tema da para mucho más. Por supuesto, vamos a seguir desarrollando otros acorde en la misma línea en esta transmisión todos los lunes. Estamos ahora en la hora matutina. Si quieren también saber más, profundizar, bueno, ahí están nuestros talleres, formaciones de nuestra escuela. Escuela de Formación del Ser y Autodesarrollo Integral. ¿Cómo se conectan? Mi correo elviscanino@gmail.com, mi WhatsApp 0424 más 58 si están fuera de Venezuela, 424-206-7770. Este video queda aquí montado en la cuenta de Instagram y pasa también a YouTube
Entonces también, si no siguen en YouTube, denle seguir y compártanlo. El canal de YouTube se creó para eso, porque mucha gente se le complicaba compartir desde Instagram. Me preguntaban si había en YouTube, entonces empecé a pasar los videos y bueno, ahora quedamos ya con la tradición de montar siempre las transmisiones allí. Allí lo pueden compartir. ¿Cuál es el canal de YouTube? Elvis Canino, igual que esta cuenta, Elvis Canino Doula, que se escribe Doula. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Que tengan un feliz día y una excelente semana. Que estén bien.